Tomen su lugar, por favor, y vamos a dejar que los pequeñitos salgan al culto infantil, a sus actividades. Los pequeñitos solamente. Y nosotros, hermanos, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Busquen, antes quiero recordarles que ya está allí en el tablero de anuncios el calendario para el mes de octubre. Acérquense a revisarlo, hermanos, acérquense a ver cada una de las actividades y tomen nota, por favor, de cada una de ellas, sobre todo orando y apoyando con su asistencia. Vamos a orar, vamos a leer, hermanos, busquen la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, allá en el capítulo 6, por favor. Y leeremos los versículos del 10 al 20. Efesios 6, 10 al 20. Vamos a leer juntos en voz alta todos. Pueden permanecer sentados, solamente hagámoslo con el respeto a los signos de la Escritura y a la palabra de Dios. Si ya tienen Efesios 6, 10 al 20, leamos todos juntos. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Padre bendito, te damos gracias por la palabra santa que nos has concedido leer. Te suplicamos ahora nos concedas meditar en ella bajo la dirección de tu Espíritu Santo, y tú permitas, Señor, que seas tú el que hable al corazón de cada uno de los aquí presentes. En este momento queremos rogarte de manera muy especial por la mamá de nuestro hermano Enrique Hernández, quien se ha puesto enfermita y nuestro hermano tuvo que ir a su lado para estar al pendiente de ella. Sigue a nuestro lado también, Señor, y una vez más te rogamos, hables a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues hermanos, es día de victoria. Según nuestro calendario, es día de victoria. Y vamos a meditar en un sermón que hemos titulado El procedimiento para la victoria cristiana. El procedimiento para la victoria cristiana. Ahora, todos sabemos lo que es un procedimiento, pero es muy bueno que
que el diccionario nos aclare con toda certeza lo que es cada palabra. Y procedimiento es el método para ejecutar una cosa. Eso es un procedimiento. Entonces vamos a hablar sobre el procedimiento para la victoria cristiana. Es un hecho contundente y sin lugar a dudas que los cristianos tenemos del Señor Jesús la victoria sobre las tentaciones, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás y sobre la condenación eterna. Por eso el apóstol Pablo escribe las siguientes palabras: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. También es un hecho que aunque ya somos más que vencedores por medio de la victoria de Cristo en la cruz, mientras estemos en la carne, en nuestro cuerpo mortal y por naturaleza 100% carnal, sostendremos diariamente una férrea lucha espiritual contra el diablo, pues también el apóstol escribe las siguientes palabras: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi carne y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por esta razón, Dios provee en su bendita palabra el medio divino para que echemos mano de él y para que día a día vayamos ganando las batallas contra las acechanzas del diablo. Analizaremos nuestra lectura y descubriremos el procedimiento para la victoria cristiana, el cual aplica en toda adversidad y circunstancia que enfrentemos durante nuestro terrenal peregrinaje. Les invito, hermanos, a descubrir cuál es este procedimiento para la vida, el procedimiento para la victoria cristiana. Y vamos a decir en primer lugar que este procedimiento tiene su origen en el poder divino, hermanos. Sí, este procedimiento, ese método para ejecutar una cosa, que en este caso es una victoria, tiene su origen en el poder divino. ¿Y qué diremos de este poder divino, hermanos? Pues simple y sencillamente que el poder divino es el poder de Dios, el poder que creó este mundo, que nos ha creado a nosotros y que nos ha dado ya una victoria. Pero según nuestro pasaje, ¿qué podemos decir del poder divino? Lo primero, el poder divino fortalece espiritualmente a los hermanos. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo creo, hermanos, que es importante que cada uno de nosotros estemos reconociendo en nuestra vida el poder de Dios. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Pues dejándolo obrar, dejándolo actuar. Y cada circunstancia que se presente en nuestra vida diaria es una oportunidad para echar mano del poder de Dios, para dejar a Dios actuar. Desgraciadamente muchos de nosotros actuamos nosotros primero antes que darle a Dios la oportunidad. Y cuando eso hacemos, impedimos que el poder de Dios actúe. Y usted me dirá, ¿qué debo hacer entonces para de veras poder echar mano del poder divino? Bueno, lo primero que debe hacer es, antes de actuar, ponerse a orar, para que Dios le conteste, para que Dios le dirija, para que Dios le indique su voluntad, y después proceder conforme al conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios. Esa es la manera en que el poder divino fortalece espiritualmente a los hermanos, a cada uno de ustedes. Porque necesitamos, hermanos, fortaleza para esta vida, ya que estamos enfrentando no solo las cosas cotidianas de siempre, sino que conforme vamos enfrentando cada cosa, cada circunstancia, cada compromiso, cada cosa que usted hace, Satanás está siempre
poniendo algo, una tentación, un problema para que usted pueda caer en el pecado. Por esa razón, el poder divino fortalece espiritualmente a los hermanos y el apóstol dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuánta será la fuerza o el poder de Dios para ayudarnos si ese poder fue usado para crear este mundo? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuánto poder habrá en Dios para ayudarnos? Pues hay todo el poder, pero necesitamos echar mano de Él. Necesitamos echar mano de Él. ¿Qué más diremos del poder divino? Bueno, pues también diremos que el poder divino provee el equipo necesario. Versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Hasta allí. Vestíos de toda la armadura de Dios. Obviamente, ese es el equipo necesario, una armadura que nos va a proteger. Cuando los soldados iban a la guerra, en aquel tiempo usaban armaduras de metal, de fierro, de hierro, reforzadas, cascos, yelmos, escudos, y esa armadura la usaban justamente cuando iban a la guerra. No podían ir a la guerra sin la armadura porque irían desprotegidos y expuestos a todo peligro, a que cualquier golpe, cualquier flecha, cualquier espada los pudiera aniquilar. Y el Señor también quiere que nosotros vayamos debidamente equipados para esta guerra, que no es contra las personas, es contra Satanás y los espíritus y los demonios. Para eso necesitamos un equipo necesario. Y dice la Biblia: vestíos de toda. Y cuando dice toda, es de una armadura completa, no una armadura incompleta. ¿A mí de qué me serviría llevar un casco y una coraza si no llevo el escudo? Me serviría de muy poco, porque el escudo complementa toda la armadura y es una barrera de protección. Por esta razón el poder divino provee todo el equipo necesario, el cual vamos a analizar en un momento más. Pero ¿qué más diremos del poder divino? Pues que también el poder divino proporciona valor ante los ataques del diablo. El versículo 11 sigue diciendo: vestíos toda la armadura de Dios, y dice aquí: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para eso necesitamos un gran valor, hermanos. Para enfrentar las acechanzas del diablo y estar firmes, necesitamos un gran valor. Y ese valor no es el valor personal que usted tenga, porque por más valiente que sea usted, hermano, no podemos contra el diablo. Satanás es un ser poderosísimo, es un ser lleno de gran poder, claro, no más que el de Dios. Y además, aunque Satanás conserva su gran poder, Satanás está herido, Satanás está moribundo, y va a usar ese gran poder que todavía le queda para atacar a los cristianos. Por eso es importante que sepamos tener el valor que el poder de Dios nos proporciona. Miren, hermanos, estar delante de una persona poseída por el diablo es una cosa que da miedo. Yo tuve una experiencia así en la cárcel cuando iba a visitar a los presos, y yo tuve la oportunidad de estar frente a un hombre poseído por el demonio. Y de veras, hermanos, que yo en ese momento me sentí de una manera que nunca me había pasado. Me temblaban las piernas, sentía que la piel se me erizaba, me sentía débil, me sentía mareado, una cosa que yo le pedí en oración al Señor en mi mente, que me fortaleciera, que me diera valor en aquel momento. Y gracias a Dios el Señor respondió, hermanos, y pude hablar con aquella persona, y pude ver su necesidad, y pude orar por él. Pero miren, hermanos, no es cosa fácil. Y diariamente enfrentamos los ataques del diablo, esas acechanzas, esos planes diabólicos que Satanás
por medio de los cuales Satanás quiere dañar nuestra vida espiritual, por los cuales él quiere menoscabar nuestra vida espiritual delante de Dios para que perdamos esa comunión espiritual con él. Pero usted no debe dejarse, usted debe pedir del poder divino ese valor para enfrentar cualquier situación en la cual Satanás pretenda dañar ya sea su vida o la de otros. Porque es importante que en momentos así usted esté preparado para defenderse a sí mismo o a otro que esté siendo tentado por el diablo a lo malo. Para eso el Señor nos ha llamado, para eso somos soldados de Cristo, siervos del Señor. Y es importante en esos momentos, hermano, que el poder divino nos proporcione valor ante los ataques diabólicos. Por eso dice en el libro del Apocalipsis, hay un pasaje que dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Qué impresionante ese pasaje de Apocalipsis, está en Apocalipsis 2:10. Y es importante que estemos conscientes de la labor del diablo, porque si no estamos conscientes de la labor del diablo, tampoco lo estaremos de que nos está tentando y de que muchas veces hemos cedido a la tentación. Por eso, hermanos, estamos hablando del poder divino. No solamente nos fortalece espiritualmente, no solamente nos provee del equipo necesario, no solamente proporciona valor ante los ataques diabólicos, sino también el poder divino identifica claramente a nuestros enemigos. Versículo 12 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es importante, hermanos, porque yo considero que el día que identifiquemos bien a nuestros enemigos, vamos a dejar de estar peleando unos con otros. Aquí en la iglesia, o con la familia, o con el vecino. El pleito no es contra personas, no es contra seres humanos, no es contra el prójimo. El pleito, la guerra que debemos sostener, para la cual sí debemos con toda nuestra fuerza concentrarnos, es contra Satanás, es contra el diablo. La Biblia nos lo dice aquí: no tenemos lucha contra carne y sangre. Si aplicamos eso bien a nuestra vida, no vamos a pelear con nadie, con ninguna persona. Aun cuando nos provoque, entenderemos que esa persona está siendo usada por el diablo para llevarnos a un pleito desgastante con los seres humanos, con los semejantes, con el prójimo. Y nuestra lucha no es con nadie en particular, sino contra el diablo, contra los espíritus, que son los que nos están atacando, que son los que están queriendo que caigamos en el pecado y que desobedezcamos al Señor. Esto es algo que debemos tener en cuenta, hermanos, porque realmente el poder divino identifica claramente a nuestros enemigos. Porque sí, nuestros enemigos son los enemigos de Cristo, de Dios y de su obra. Y cada persona que entrega su vida a Cristo se vuelve un enemigo del diablo, porque antes la persona sin Cristo era un compañero y amigo de Satanás, de la familia del diablo. El Señor Jesucristo le dijo a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y cuando la gente no tiene a Cristo, es eso, un hijo del diablo. Pero cuando un hijo del diablo llega a ser hijo de Dios por medio del sacrificio de Cristo y de la fe en Él, entonces se vuelve en el más férreo enemigo de Satanás. Allí está nuestro enemigo, hermanos. Allí está contra quien debemos luchar, contra quien debemos batallar, contra quien debemos concentrarnos, hermanos, por favor. Esto nos va a quitar de estar, como dije yo, peleándonos entre nosotros, lo cual es inútil y es desgastante.
Y cuando usted pelea con un hermano en la fe o en la carne o contra un prójimo, yo le voy a decir qué está pasando. Satanás está ganando la batalla y usted la está perdiendo, tristemente. Por esa razón, hermano. Por eso le dejo bien en claro. ¿Qué más diremos del poder divino? Pues el poder divino da resistencia en tiempos de maldad. Versículo 13 sigue diciendo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, dice, en el día malo. ¿Cuál es ese día malo? Hermanos, cada día. Cada día es el día malo. Aunque agradecemos a Dios cada día que nos da, y cada día que Dios nos da es una bendición de Dios, también es un día bajo el dominio del diablo. ¿Por qué? Porque Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Satanás es el príncipe de este mundo. Porque Satanás, el rey de las tinieblas, ha hecho su reino en este mundo. Y aunque es una bendición un día más, es una oportunidad más para servir al Señor peleando contra Satanás. Usted a lo mejor no nos damos cuenta, pero en cada momento Satanás nos pone la oportunidad para desobedecer a Dios, para hacer lo malo, para ir contra lo que Dios nos manda. Para eso es importante, hermanos, que ese equipo necesario, esa armadura, la vistamos completamente para poder resistir en el día malo. ¿Por qué razón caemos en la tentación, hermano? ¿Por qué razón cedemos a la tentación? ¿Sabe por qué? Porque no estamos vistiendo la armadura, o porque no la hemos vestido por completo. Porque algo de la armadura nos falta, o porque de plano estamos desnudos en medio de la guerra. No nos hemos puesto la armadura, la armadura espiritual, la armadura que Dios nos ha dado, que es la armadura que Dios quiere que vistamos. Por eso, hermanos, es que caemos a las tentaciones. Ahí está la razón clara. Dice el Señor: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El día malo es todos los días. Todos los días en los que salimos al mundo, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, en la calle, hasta en el hogar, aquí mismo, hermanos. ¿Sabía usted que en la iglesia el que más trabaja es el diablo? ¿Sí, hermanos? El que más trabaja es el diablo. ¿Cómo es posible que Satanás pueda estar en el templo de Dios? Pues está, hermanos, está. Y muchas veces está queriendo meter cizaña, queriendo meter conflicto, queriendo poner en contra a un hermano contra otro. Y si le damos lugar al diablo, entonces es porque no traemos puesta esta armadura y le hemos dado lugar al diablo. Y los días malos son los días en los cuales Satanás nos tienta. ¿Cuándo es eso? Pues todos los días, hermanos. Por eso es importante que esa armadura vistamos esa armadura diariamente. Ahorita la vamos a analizar. Pero ¿qué más diremos de esto? Bueno, el poder divino hace que identifiquemos claramente a nuestro enemigo y además nos da resistencia para que en esos tiempos de maldad podamos estar firmes. Hay un pasaje que dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Si usted debe estar consciente de los propósitos que Satanás tiene en esta vida. ¿Cuáles son esos? Dañar su vida espiritual, hacer que usted caiga en el pecado. Satanás sabe que no le puede quitar la salvación. Satanás lo sabe, pero Satanás sabe que sí le puede quitar el gozo de servir a Cristo y la oportunidad de hacerlo. Satanás sabe que por medio del pecado usted se va a desanimar, usted se va a deprimir, usted se va a alejar de la iglesia, y aunque usted no perderá su salvación, sí habrá perdido comunión y relación con Dios, y su vida espiritual se habrá dañado gravemente. Y va a costar que usted se levante de esa situación y sea restaurado.
pero es posible. Pero como quiera, Satanás habrá ganado la batalla. Y eso es si usted le da lugar. Por eso es importante entender este pasaje que está en 2 Corintios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. De manera que cuando caemos en la tentación, no diga que Dios lo dejó solo, que Dios le falló, que Dios lo abandonó. La verdad es que uno es el que ha dejado al Señor y ha dejado entrar al diablo a su vida. Por esta razón, hermanos, diremos algo más sobre el poder divino, y es que el poder divino da firmeza espiritual hasta el final. Versículo 13 dice, y en su parte final, y habiendo acabado todo, estar firmes. Habiendo acabado todo. Esto tiene una aplicación en varios sentidos. Habiendo acabado todo puede aplicar a habiendo acabado la tentación que enfrentemos y que estemos firmes, que la hayamos vencido. Esto puede aplicar, habiendo acabado todo, puede aplicar al final de nuestros días, de nuestra vida. Que el Señor nos llame a su presencia y que hasta el día final de nuestra vida lleguemos firmes en el Señor. O también puede aplicar hasta el día postrero, el día último, cuando Cristo venga por su pueblo y todo el pueblo del Señor estemos firmes, habiendo acabado todo. En cualquiera de los tres casos aplica, pero es importante que empecemos venciendo al final de cada tentación, que la venzamos y que estemos firmes al final de ella. Que si Satanás le dice que no lea la Biblia, usted diga, la voy a leer. Que si Satanás le dice que no ore al Señor, usted pueda decir, ¿cómo no? Voy a apagar la televisión, aunque esté el partido en la parte más importante, aunque esté la novela en el desenlace más emocionante, usted pueda apagar la televisión y se pueda poner de rodillas y ponerse a orar a Dios y habrá vencido una tentación. Que si Satanás le dice que no vaya al templo, que no pierda el tiempo aquí sentado, usted diga, pues ahora con más necesidad y con más ganas voy al templo porque sé que más lo necesito. Estas son las maneras en las que debemos estar firmes al final de cada tentación. Habiendo acabado todo, estar firmes. Si vamos venciendo cada tentación que Satanás nos pone y estamos al final de ella firmes, un día usted terminará su vida firme, cuando el Señor lo llame, y en el día postrero estaremos firmes esperando a nuestro Dios. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, dice la palabra de Dios. Por eso hemos hablado, en primer lugar, en este procedimiento para la vida cristiana, hemos dicho que tiene su origen en el poder divino. Pero vamos a ver en segundo lugar, hablando de este procedimiento para la vida cristiana, diremos que ese procedimiento tiene su desarrollo en las luchas espirituales. Y ahora sí vamos a pasar a analizar toda esta armadura. Esta armadura la vamos a usar en esas luchas diarias o en esas luchas espirituales. Y es entonces cuando la armadura permitirá que ese procedimiento para la victoria cristiana se lleve a cabo. ¿Qué diremos de estas luchas espirituales? Dos cosas, principalmente. La primera, las luchas espirituales exigen el uso permanente de tres herramientas de protección. Repito, las luchas espirituales exigen el uso permanente de tres herramientas de protección. ¿Cuáles son? Las vamos a ver. Primeramente, el cinturón de la verdad. Versículo 14, primera parte dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cinturón de la verdad. Es interesante pensar que un cinturón afirma toda la ropa. Si usted se pone una camisa, usted se la faja, se pone el pantalón y luego se pone el cinturón, y el cinturón afirma tanto la camisa como el pantalón. Y ya usted está
bien ceñido todo su cuerpo por un solo instrumento, por un solo objeto, el cinturón. La camisa no le va a andar bailando, ni se le va a andar saliendo, y el pantalón no se le va a ir a los tobillos. Las dos cosas, tanto la camisa como el pantalón, han cubierto ya todo nuestro cuerpo, por así decirlo. Y si usted lleva un cinturón bien ceñido, bien apretado, usted podrá correr, podrá brincar, podrá caminar, podrá escalar, y aquella ropa estará en su lugar. Ese cinto es la verdad. Y nuestra vida cristiana debe estar ceñida por la verdad que aquí se ilustra como si fuera un cinturón. Y es que la verdad, hermanos, la verdad de la palabra de Dios, la verdad de Cristo, porque Él dijo ser el camino, la verdad y la vida, nos mantiene ceñidos, nos mantiene en su lugar toda esa armadura. Para que esa armadura pueda funcionar en la guerra, tiene que estar bien ceñida, bien apretada por medio del cinturón de la verdad. Y esto es importantísimo, hermanos, porque la verdad es lo que debe ceñir o mantener en su lugar todo en nuestra vida. Si usted está bien fajado con ese cinturón de la verdad, con la verdad de la palabra de Dios, con la verdad de Cristo en su vida, usted tiene todo en orden. Porque, como le digo, la camisa no se le va a salir, ni le va a andar volando, ni el aire se la va a andar levantando, y el pantalón no se le va a caer abajo de las rodillas, sino lo tendrá en su lugar. ¿Qué más podemos decir de estas tres herramientas de protección? El primero es el cinturón de la verdad, y eso nos protege pues hasta de la desnudez, ¿verdad? De no andar, dicen por ahí, enseñando las miserias, ¿verdad? Nos mantiene ceñida la ropa, ¿verdad? Y ahí estamos protegiendo ya nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Qué otra herramienta de protección tenemos? Bueno, tenemos el chaleco de la justicia. El versículo 14 sigue diciendo en su segunda parte: y vestidos con la coraza de justicia. Yo me puse a investigar qué clase de coraza era, y en aquel tiempo era una coraza de cuero reforzada con clavos, y era de un cuero tratado a una manera que era un cuero muy resistente, con doble o triple capa de un cuero resistente. Más adelante, pues se hicieron también de metal, de fierro, ¿verdad? Corazas, chalecos acorazados que podían resistir golpes, impactos de flecha, de espada, y obviamente era una seguridad. Pero es importante pensar que este chaleco es como el día de hoy los policías traen un chaleco contra balas, un chaleco blindado que protege el tronco del cuerpo, donde están los órganos vitales. Mire que un balazo en un pulmón no puede ser mortal, puede usted salvarse. Un balazo en el estómago también es posible que se salve. Pero un balazo en el corazón, yo creo que nadie lo cuenta. Y ese es el órgano que debemos cubrir y cuidar con ese chaleco de la justicia divina, la que nos ha hecho salvos. Por eso hay un pasaje que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada. Sí, el corazón es la parte más importante que hay que cuidar, que hay que guardar, que hay que proteger. Porque allí es el lugar donde el Espíritu Santo ha hecho su morada en nuestro ser, en el corazón. Porque del corazón es el lugar de prominencia de nuestro cuerpo, donde el Señor mora. Y ese debe estar protegido por ese chaleco, por esa coraza de justicia.
de esa justicia por medio de la cual Dios nos ha salvado, la justicia divina, Cristo Jesús. Pero tenemos una tercera herramienta de protección. Esa es el calzado de la evangelización. Por eso el versículo 15 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En aquellos tiempos los soldados romanos usaban un tipo de calzado que tenía clavos en la planta del pie, pero obviamente más bien en la suela, quiero decir, en la suela. Tenía una especie de clavos que se aferraban al piso. Usted ha visto los zapatos de los futbolistas profesionales, ¿verdad? Los zapatos deportivos que tienen lo que se llaman taquetes o tachones, ¿verdad? O los tacos que se les dice, que sirven para que el jugador corra por la cancha y no se derrape, no se resbale, y no solamente eso, sino tenga más control sobre el balón. Bueno, ese tipo de herramienta le sirve al deportista para hacer un mejor desempeño en la cancha. Pues en aquel tiempo los zapatos del soldado romano tenían en su suela ese tipo de clavos que se aferraban al piso, al suelo, sin importar qué superficie o qué tipo de piso estuviera pisando, tenía un mejor agarre y eran soldados que tenían una mejor estabilidad en la lucha. Y esa es la idea de lo que el Señor quiere, que nosotros seamos cristianos estables. ¿Y a qué me refiero? ¿Es usted un cristiano que evangeliza o no? Si usted no está evangelizando, usted no está aplicando una herramienta de defensa hasta para usted. Porque la persona que no comparte de su fe, ¿cómo se va a defender de los ataques del diablo si no conoce su fe, si no la comparte, si no la enseña a otros? ¿Sí? El apresto, el calzado de la evangelización es algo importante en todo cristiano. Cada cristiano, cada creyente ha sido salvado para hablar a otros de Cristo. Es imperativo que cada creyente haga eso. Usted se acuerda del endemoniado gadareno. ¿Qué fue lo primero que hizo una vez que el Señor le dijo que no podía ir con él? ¿A dónde lo mandó? A hablar de Cristo a otros. Y dice que él se fue a publicar en Decápolis todas las grandes cosas que Cristo había hecho en su vida. Y dice que muchos se maravillaban. Estaba haciendo uso de esa armadura. Tenía calzado sus pies con el apresto del evangelio de la paz. Por eso es importante que todo cristiano evangelice. Y por eso a mí me sorprende que cuando invitamos a los hermanos a ir a evangelizar, muy pocos quieren. O no todos quieren, o no todos tienen tiempo, o no todos saben cómo, o a uno les da miedo. Digo yo, bueno, entonces, ¿dónde está ese calzado, esa zapatilla de combate que es el evangelismo? De esa manera estamos combatiendo las fuerzas del mal, hermanos. Y si usted no combate las fuerzas del mal, pues dijo el Señor, el que no es conmigo, contra mí es. Así dijo Cristo. El que no es por nosotros, contra nosotros es. Tiene que definir usted muy bien de qué lado está. Si está del lado de Cristo, debe ser una persona evangelizadora. Debe hablar de Cristo a otros. Por esa razón dice un pasaje allá en Isaías: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Es usted de esos? Si es, qué bueno; si no, póngase el calzado del evangelismo y a donde quiera que sus pasos lo lleven, háblele de Cristo a quien tenga oportunidad. De esa manera usted estará usando uso de estos 3 herramientas de protección: el cinturón de la verdad, el chaleco de la justicia, el zapato, el calzado del evangelismo. Pero vamos a ver
en que las luchas espirituales, así como acabamos de ver que exigen el uso permanente de 3 herramientas de protección, también exigen la preparación de 3 herramientas de confrontación. ¿Cuáles son esas 3 herramientas de confrontación, hermanos? Bueno, ponga atención. Tenemos en el versículo 16 el escudo de la fe. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Qué interesante. Ya estamos protegidos nuestra ropa ya está bien afirmada con este cinturón. Traemos un chaleco antibalas, tenemos un calzado, un zapato que nos va a permitir estar firmes y no resbalar, porque conocemos bien nuestra fe, lo que creemos, y esa fe la podemos compartir. Ahora hay que las herramientas de confrontación son el escudo de la fe. Yo leía sobre ese escudo. Era un escudo que llegaba más o menos, dejaba al soldado tener su mirada libre y lo protegía hasta arriba de los tobillos, por ahí de la espinilla más o menos. Era un escudo que lo protegía también en todo su ancho de su cuerpo. ¿Ha visto usted ahora a los policías que traen unos escudos de acrílico muy resistentes, que tienen más o menos esas dimensiones? Pues más o menos de esas dimensiones eran los escudos a los que Pablo se estaba refiriendo para ilustrar lo que el apóstol quería. El escudo de la fe. Hermanos, la fe en Cristo es nuestro escudo contra todo ataque del diablo. Vuelvo a decir, cuando caemos en la tentación, es muy seguro que no tengamos el escudo de la fe. Es muy seguro que su fe esté flaqueando. Es muy seguro que usted esté pasando como aquel episodio donde Pedro empezó a caminar por el agua, por las olas, y tenía su mirada puesta en Cristo, porque estaba allí puesta su fe. Si tú eres, manda que yo vaya. Y Cristo le dice, ven. Y Pedro saca su pie de la lancha, y en vez de hundirse empieza a caminar sobre el mar, sobre las olas, sobre la tempestad. Pero cuando aquel hombre empieza a ver los rayos y a oír los truenos y a ver las olas y empieza a sentir la fuerza del viento y despega su mirada de Cristo, se empieza a hundir. Y entonces empieza a dar voces, sálvame Señor, que me ahogo. Y el Señor, con mucho amor, pero con mucha tristeza, le da la mano y le dice, ¿por qué dudaste? ¿Y qué le dijo? Hombre de poca fe. ¿Qué clase de cristiano es usted? ¿De poca fe? ¿O tiene bien puesto el escudo? El escudo que dice el apóstol, sobre todo tomad el escudo de la fe. Si usted ha tomado en su mano el escudo de la fe, usted va a poder apagar los dardos de fuego del maligno, porque cada flecha, cada lanza humeante, flamígera que Satanás le tire a su cuerpo, usted la va a rechazar con aquel escudo, que al pegar esa flecha en ese escudo de la fe, se va a romper, se va a desintegrar y se va a apagar y no va a dañar. ¿Cuánta es su fe? ¿Cuánta es su fe? ¿Tiene en su mano ese escudo de la fe? Estamos hablando ya de las herramientas de confrontación, el escudo de la fe. Pero también hay que usar el casco de la salvación. Por eso el versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo era ese casco. Un casco que por lo regular también era de cuero, con aleaciones de fierro, de acero, ¿verdad? Que obviamente hacía resistente los golpes en la cabeza. Dice un dicho, ¿verdad? Hiere la cabeza o ataca la cabeza y el cuerpo muere solo. Qué interesante. ¿Por qué dirá ese dicho esto?
Le voy a decir por qué razón. En la cabeza, en el cerebro está toda la información que usted tiene, esa información que le ha dado a usted la salvación, esa información que le ha dicho que usted es un pecador, que necesita de Cristo y que Cristo le puede salvar, esa información en la que usted ha dicho, en la que usted sabe que la fe en Cristo le ha salvado. Esa es la información que Satanás quiere dañar. Esa es la información a la que Satanás quiere acceder para dañarla. Satanás quiere que usted, en esa información tan valiosa que tiene para saberse un hijo de Dios, un cristiano con salvación, con perdón de pecados, con la vida eterna, esa es la información que Satanás quiere dañar. Para que usted empiece a tener ahí un virus, por así decirlo, en el disco duro, un virus que empiece a hacerle dudar de todas estas cosas y que usted empiece a creer que lo que hasta el día de hoy ha creído no es verdad. Yo he hablado con personas que un día profesaron la fe cristiana y ahora dicen, es que no, yo ya no creo en eso. Es que yo ya no creo en eso. Es que yo ya no pienso que eso sea verdad. Y fue porque no traían ese casco de la salvación. Mire, dice la Escritura, tomad el yelmo de la salvación. Hay un pasaje que dice allá en Filipenses, y escuche, no quiero que lo busque para que no se desconcentre. Fíjese lo que dice este pasaje. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Menciona 8 cosas en las cuales el cristiano debe tener ocupada su mente. Y eso está en Filipenses 4:8. El cristiano debe tener ocupada su mente en estas cosas que dice el apóstol Pablo, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen hombre, en lo que tenga virtud alguna, en lo que sea digno de alabanza. En eso debe pensar el cristiano. Yo me pregunto, ¿qué piensa al día de hoy? ¿Qué cosas pensaba antes de venir al templo, por así decir, simplemente para no ir tan atrás? ¿En qué estaba pensando? ¿En qué está pensando en este momento? Satanás quiere afectar estos pensamientos de los que Pablo dice en lo que hay que pensar. Y para eso es importante tener puesto el casco, ¿verdad? El yelmo de la salvación. Ese casco que va a protegernos. Usted ha visto, no sé a cuántos les gusta el fútbol americano, por ejemplo. Es un deporte que yo no lo veo mucho, pero me llama mucho la estrategia que usan para sus jugadas. Pero yo he visto que no hay jugador que entre sin un casco. Todo jugador que entra tiene que llevar un casco porque ahí los golpes en la cabeza son inevitables y son casi de rigor. En la guerra espiritual con el diablo, tenemos que llevar ese casco porque Satanás va a atacar la cabeza, así como el corazón. Por eso tenemos que traer ese chaleco y ese casco. Ese casco es el que nos ha dado, ese casco es el que protege toda la información que nos ha hecho salvos. Pero ¿qué otra herramienta de confrontación tenemos? Bueno, tenemos la espada de la palabra de Dios. Versículo 17, segunda parte, dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué interesante que esta es la única arma realmente de ataque. Toda la demás nos va a proteger, toda la demás es protección, toda la demás son barreras de protección, pero esta es la única con la que usted va a atacar. Yo leía sobre esta espada y me llevé la sorpresa de que no era una espada larga realmente, que era una espada corta, pequeña, pero muy filosa. Era una espada muy manual que podía manejar con mucha habilidad el soldado, y era una espada como tipo bayoneta, pero muy filosa.
pero era relativamente pequeña para poder hacer uso de ella con mucha facilidad. Y era una espada, obviamente, de ataque que ya luego, con los años, se implementó en las carabinas o en las escopetas como una bayoneta. Y sí, es muy interesante que el apóstol use la figura de las armas de la milicia para asemejarlas a las armas de la fe. Y esto es importante porque la Biblia es la palabra de Dios. Es esa espada de la cual dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué tan hábil es usted para manejar su espada? ¿Conoce bien su espada? ¿Sabe cómo usarla? ¿La comparte? ¿La lee diario? ¿La practica? ¿La estudia? Eso es como ensayar con esa espada. La lleva todos los días y la puede usar en cualquier circunstancia de la vida. Si usted sabe hacer uso de su espada, usted está preparado para presentar ese ataque contra el diablo y sus huestes. Pero vamos a ver en tercer y último lugar que el procedimiento para la vida cristiana tiene su garantía en la más necesaria ocupación. ¿Cuál es? Ya hablamos del poder divino, ya hablamos de la lucha espiritual donde hay que usar toda la herramienta. ¿Cuál es la más necesaria ocupación que el cristiano debe tener? Bueno, pues me estoy refiriendo a la oración. La oración para toda ocasión. Versículo 18, vea lo que dice la parte del versículo 18 primeramente. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. ¿Cuántas veces ora al día, hermano? ¿Cómo es su vida de oración? Bueno, la oración en toda ocasión, pero también la oración insistente. Dice, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. El que suplica es el que insiste. El que suplica por algo es el que insiste suplicando al Señor en oración. Pero, ¿cómo es su vida de oración? Y el apóstol Pablo dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Realmente usted ora sin cesar? Me decía un hermano, no hermano, pues yo me tengo que ir al trabajo. Bueno, y eso no quiere decir que tenga que dejar de orar. Durante el trayecto puede ir orando, hablando con Dios, ¿verdad? También estamos refiriéndonos a la oración sumisa. El versículo 18 dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, hasta allí, en el Espíritu. La oración sumisa, hermanos, es la oración que se hace dirigida por el Espíritu Santo y no por usted, no por su corazón, sino por el Espíritu Santo. ¿Cuántos oramos realmente en el Espíritu, pidiendo la voluntad de Dios o la nuestra? Si su oración se concentra en solo pedir para usted está haciendo una oración egoísta, donde está usted orando únicamente dirigido por usted. Cuando en la oración, además de pedir por usted, ora por otras necesidades, por otras personas, por la obra del Señor y por otras cosas, usted podrá estar orando, haciendo una oración sumisa, sometida a la voluntad del Espíritu. Por eso dice en un pasaje del apóstol Pablo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Realmente hay que dar lugar al Espíritu Santo para que cada oración sea como siempre se ha dicho. 3 cosas básicas. Se las voy a decir, no las olvide. La oración es a Dios, en el nombre de Cristo y dirigida por el Espíritu Santo. Así de fácil.
Así de fácil. Si usted toma esos 3 puntos claros en su oración, usted podrá estar orando, haciendo oraciones sumisas, o sea, sometidas a la voluntad de Dios. Pero ¿qué más diremos de la oración? Pues es una oración comprometida. Versículo 18 sigue diciendo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Comprometida. Velando en ello. La palabra velando es trabajando. Hermanos, orar cuesta trabajo, sí. Una verdadera oración cuesta. Yo no sé cuántos han experimentado lo que es orar de a de veras. No esos telegramas y mensajitos que le mandamos a Dios así rapiditos. Yo me refiero a una oración en la que usted se encierra en su cuarto. No se distrae con nada, se arrodilla o se sienta o como usted acostumbre y de veras tiene una lista de cosas por las cuales orar y se pone a orar una tras otra. Una oración verdadera cuesta. Pero ¿sabe qué? Satanás sabe lo que cuesta orar y ¿sabe qué hace? Nos distrae para que no oremos. Y en cuanto usted empieza a orar, le da sueño, empieza a bostezar, le hablan por teléfono o se acuerda de algo que tiene que hacer y siempre Satanás, leer la Biblia y orar es lo que Satanás no va a querer que usted haga. Que venga al templo, sí, le da permiso de venir al templo. Que cante también, que cante bien. Que esté con los hermanos, sí, para que se entere de todos los chismes. Pero que lea la Biblia y ore, eso es lo que Satanás no quiere. Y cuando usted ora, debe ser una oración comprometida. También debe ser una oración necesaria. Por eso el versículo 18 termina diciendo que hay que, dice, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos y por mí. Es una oración necesaria cuando ya pedimos por nosotros, por nuestras necesidades, por todo lo que tenemos que pedirle, los anhelos que usted tiene, las peticiones, los problemas, lo que le angustia. Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? Pablo estaba pidiendo que oraran por todos los hermanos y por él también. Pero además es una oración primordial. ¿A qué me refiero? La oración primordial. ¿Qué es lo más importante por lo que usted va a pedir, hermano? Pues el versículo 19 y 20 lo dice. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Mi pregunta es, cuando usted ora por la obra de Dios, ora por el crecimiento de la obra de Dios, o no se acuerda de la obra de Ese es el principal motivo por el cual debemos orar, porque la obra del Señor crezca. Miren, hermanos, la victoria cristiana debe ser una realidad constante en la vida de cada cristiano. Siguiendo el procedimiento bíblico que la palabra de Dios nos ha dado, empezaremos a vivir vidas victoriosas que honrarán y alabarán el nombre de nuestro Dios. Una frase con la que termino dice así: el procedimiento para la vida cristiana exige obediencia fiel de cada cristiano. Recuerde el poder de Dios en su vida, recuerde hacer uso de toda la armadura de Dios, toda, y recuerde fortalecer esa armadura con la práctica de la oración. Que Dios les bendiga, muchas gracias, hermanos, muy amables.